Hace justo una semanita Crescenta daba otro paso al frente, otro paso hacia adelante. Crescenta, ya saben, la primera gestora digital en España para la inversión de fondos de capital privado. Pues bien, ha iniciado la comercialización de un nuevo vehículo. Es un vehículo, un fondo de inversión libre. Vamos a ver qué es, a quién va dirigido, cuáles son las características, qué rentabilidad podemos esperar, cuáles son los plazos, para cuándo las aportaciones, un poco pues destriparlo, como digo yo, ¿no? Asomarnos por dentro y conocer qué hay o qué va a haber. Me acompaña Gonzalo Ruiz Verdasco, que es Investor Relation en Crescenta. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Bueno, Susana. muy ilusionados, ya lleváis unos cuantos, ¿no? Sí, ya Sí. la verdad que siguiendo con esa disciplina de sacar un fondo al trimestre por lo menos, estamos con pues eso, te puedes imaginar, con una atracción a la hora de sacar producto muy interesante y muy potente. Bueno, cuéntame, ¿cuánto de interesante es este producto? Pues la verdad que es una novedad muy potente y de la que estamos muy orgullosos porque al final continuamos con ese rigor que tenemos de... Pues creemos que la diversificación a la hora de gestionar un patrimonio es una clave, al menos no es garantía de nada, pero desde luego es una clave importante para el éxito, siempre y cuando sea optimizada y bien estructurada. Entonces lo que nos encontrábamos es que quizás a la hora de diversificar, pues a priori la idea de incluir capital privado estaba muy limitada para el inversor minorista y una vez pudimos ser pioneros a la hora de dar ese acceso, nos encontramos con ciertas trabas de carteras de fondos líquidos que la gente llevaba acumulando durante los años para canalizar ese ahorro financiero, pues suponía una traba de ese impacto fiscal el deshacer cartera para poder invertir en capital privado. Entonces, de nuevo, nos intentamos pues adaptar a estas necesidades y dar una solución también pionera a la hora de construir capital privado de una forma más eficiente. Ofrecéis exposición a 3 de vuestras principales estrategias. Esto va muy bien para aquellos que somos Libra, que somos muy indecisos. Sí, al final veíamos que la mejor forma de diversificar con este producto era incluir 3 de nuestras estrategias principales, que son Buyouts, Growth y Real Assets, que encantado de profundizar ahora, pero además con una característica fundamental que lo hacía más atractivo, que es que a la hora de hacer las aportaciones y de recibir las distribuciones, ya no tiene que ser directamente entrando desde cuenta corriente o saliendo a la propia cuenta, sino que se abre la posibilidad de poder hacer esas aportaciones vía traspaso de fondos, es decir, haciendo cierto diferimiento del impacto fiscal. No pasas por ese peaje, con lo cual puedes continuar con esa capitalización o ese interés compuesto a la hora de construir cartera y diversificar, incluyendo capital privado dentro del patrimonio. Vamos a hablar de estas 3 estrategias que hay dentro de esta carcasa, este fondo de inversión libre. Uno es Growth, Sí. que son empresas de gran tamaño, ¿no? Bueno, en el caso de Growth, sí que en tamaño podemos decir que la horquilla se abre un poco más, pero lo fundamental es que son empresas con un sesgo, cierta exposición al sector tecnológico. Vale. Al final estas empresas buscan un acompañamiento por parte de los fondos para sobre todo materializar ese plan que tienen y llegar al valor objetivo que tienen en mente con la idea disruptora que tienen detrás. Vale, luego tenemos el buyout. Buyouts, ya hablamos ahí sí que sí de empresas de más de 500 millones de valoración, grandes empresas, pues operaciones recientes, podemos hablar, Idealista ha sido sujeto de muchas operaciones de buyouts, la adquisición de Apolo de una participación importante del Atlético de Madrid, son operaciones con empresas ya consolidadas en la que los fondos adquieren una participación mayoritaria de su capital con la idea de entrar directamente en la gestión, de manera que por un precio de entrada bastante atractivo o por un potencial no materializado, el fondo considera que tiene los recursos y el expertise para llevar a término esas inversiones. Y dentro de Real Asset, ahí es donde colocamos especialmente infraestructuras. Exacto, esta es la pata más defensiva que le aporta equilibrio a la cartera, porque Real Assets tiene esa exposición en menor medida inmobiliario y efectivamente, eminentemente infraestructura. Vemos que la infraestructura y creo que en entornos tan inciertos como los que llevamos llevando los últimos meses y las perspectivas que hay, tiene especial relevancia porque la infraestructura es aquello que sigue en marcha cuando todo se para, con lo cual tener esa protección a la baja creemos que es muy interesante y si estamos hablando de vehículos que tradicionalmente encima han desprendido rentabilidades de doble dígito en este tipo de inversiones, pues es un elemento bastante interesante a incorporar. Objetivo, ¿cuánto patrimonio esperáis captar? En el caso del FILE es un objetivo de 10 millones, empezamos con un vehículo un poco más pequeño de los que hemos sacado en otras estrategias, con la idea de probar a ver cómo funciona esto. Al final queremos sobre todo que al inversor
a ese inversor que todavía no ha tenido contacto con el capital privado y que uno de sus frenos ha sido ese peaje fiscal o el tener ya la cartera invertida, pues vea que vía traspaso también puede entrar en capital privado progresivamente y empezar a construir cartera en alternativos, que creo que es interesante. Vale, expectativas de rentabilidad. 15%, a partir de 15% y duplicar la inversión a final del periodo. Y el periodo, en principio, 10 años. En este caso, una de las ventajas también que tienes es que al final, como estás entrando en producto nuestro de buyouts, growth y real assets, estás entrando en un vehículo que ya está, pues, parte del universo inversor o potencialmente invertible ya está iniciado, con lo cual no entras a ciegas. Es un vehículo o un tren que ya está en movimiento. Con lo cual, las llamadas de capital las concentramos en los 4 primeros años para a partir de ese momento empezar a recibir distribuciones. Vale. Oye, me has dicho cómo es la distribución según los activos, el growth, el buyout, ¿no? Compañías más innovadoras, tecnológicas, compañías más grandes con una capitalización más potente y tema de real assets, ahí muy potente la parte de infraestructuras. Pero en cuanto a diversificación geográfica, ahí... ¿pesa más Estados Unidos? ¿Es solo Europa? ¿Cómo es? Pues normalmente, sobre todo por la parte de growth, hay más exposición a Estados Unidos, porque al final sabemos que es una gran incubadora de ideas tecnológicas y, bueno, de un tiempo a esta parte está un paso por delante de Europa, pero sí que tenemos cierta exposición porque, sobre todo en el sector de buyouts, en diversos sectores hay bastantes oportunidades respecto a inversiones en empresas de gran capitalización. Y luego por la parte de real assets sí que es una exposición más agnóstica en lo que a geografía se refiere, pero en la parte quizás más concreta de inmobiliario, que como te decía antes es una exposición menor, sí que nos centramos en Estados Unidos fundamentalmente porque es más rentable que el mercado europeo y porque complementa muy bien la exposición en directo que se pueda tener vía pisos en alquiler, por ejemplo, aquí en España. Máximo riesgo. Bueno, el riesgo podremos decir de forma implícita que puede ser invertir en la parte de growth, por aquello de que son empresas un poco más incipientes y con exposición tecnológica, pero por cómo construimos cartera intentamos mitigar ese riesgo. Al final queremos buscar esa recurrencia de que el inversor que empieza a invertir con nosotros continúe una vez lleguen las distribuciones, y la forma de hacer eso es tener una selección exhaustiva, muy selectiva y muy cuidadosa a la hora de construir producto. ¿Yo puedo invertir desde 10.000 euros? Desde 10.000 euros, efectivamente. Patrimonios financieros entre 100 y 500.000 euros, por normativa, pueden invertir hasta un 10% en activos en capital privado. ¿Cómo lo conseguís en Crescenta? Pues ¿Cómo es posible el acceder a estos activos que son tradicionalmente activos donde invierten los grandes fondos de pensiones, los fondos soberanos, las aseguradoras, los family office, la gente que tiene muchos ceros? ¿Cómo hacéis posible que yo con menos ceros pueda acceder? Pues ha sido el principal reto, es ese. Queríamos ser especialistas y posicionarnos como tal dentro del mundo del capital privado, pero desmarcarnos fundamentalmente no solo poder dar acceso a capital privado, sino hacer al mejor capital privado, porque lo que veíamos es que la dispersión en cuanto a rentabilidades entre managers en media versus esos managers que están sistemáticamente o históricamente en el cuartilo decil superior en cuanto a rentabilidad, hablamos de diferencias incluso de doble dígito. Entonces, al principio fue, casi te digo, una apuesta de confianza que hicieron las gestoras con nosotros, pero poco a poco, en la semana que viene cumplimos 2 años desde el lanzamiento del primer fondo, más de 200 millones bajo gestión, con lo cual esa atracción nos consolida y nos da la credibilidad para llamar a las puertas de todos los managers posibles, y anclados y apalancados sobre la especialización que tenemos sobre este activo, nos ha permitido construir cartera, como tú dices, pues igual que lo haría un profesional que lleva invirtiendo en esto años. Dudas que tengo. Sí. Yo como inversora, como invertís por debajo de la carcasa del fondo libre, sí, en growth, en real asset y en buyout, ¿ahí no se me duplican las comisiones? Claro, como al final veíamos que eso podía mermar mucho la rentabilidad, lo que hacemos es quitamos las comisiones de buyouts, growth y real assets individualmente y simplemente tendrías el coste de la estructura del FIL. Vale. Y luego, yo sé que vosotros hacéis llamadas de capital, que yo esos 10.000 euros no las tengo que poner en la primera llamada, sino que va año a año en los 4 primeros ejercicios. Eso es. Las comisiones que me cobras es
el primer año sobre los 2.500 que ponga o sobre los 10.000 que voy a poner en total? Pues ahí hay un proceso, o sea, al final se determina en función de los tiempos, periodo de inversión, periodo de desinversión. Nosotros establecemos un periodo de inversión de 2-3 años en el cual se repercute sobre el total de la inversión, pero a partir de ahí sobre el efectivamente invertido. Es decir, va increciendo durante los primeros años, pero una vez empezamos a distribuir, eso se va reduciendo, porque te estoy devolviendo capital y rentabilidad. Con lo cual, efectivamente, al principio pagaría sobre el total de compromiso, pero luego iría minorándose. Muy bien. Oye, pues yo creo que lo hemos resuelto todo, ¿no? Sí, yo desde luego que sí. Sí, está viviendo un momento dulce todo lo que es el private equity. Creo que sí, creo que es una muy buena noticia, pues ese proceso que hay de, te diría incluso de evangelización dentro de este activo, porque te das cuenta de que la gente conoce las operaciones o tiene esa sensibilidad a noticias que hay en expansión y demás, pero poco a poco hay un interés creciente, la gente hace por conocer más productos y más alternativas, y yo creo que evolucionar esa propuesta de valor, pues soluciones como el FIL, que permite esos traspasos, por ejemplo, pues hace que reduzcas las trabas para empezar a probar en esto del capital privado. Y vosotros lo hacéis con gestoras de primerísima línea. Efectivamente, o sea, apostamos las por más los top internacionales. Eso es, siempre nuestra disciplina es todo lo que incluyamos tiene que ser complementario con lo que ya tenemos y por supuesto de primer nivel, ya te digo, o primer cuartil o primer decil en cuanto a rentabilidad. Gonzalo Ruiz Verdasco desde Crescenta. Oye, enhorabuena, grandes éxitos y a disfrutar con esta criaturita. Muchísimas gracias. ¿Y vamos por qué número ya? Pues este es el 9. Sí. Va a ir rápido, sí, Sí. Pues nada, a disfrutarlo. Muchas un abrazo, gracias. Un abrazo.